Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. La misión Chandrayaan-3 de India ha hecho historia con su innovador aterrizaje en la Luna. Near the moon's south pole, a moment of history for the country. Pero, aunque la misión entregó resultados increíbles, también planteó algunas preguntas inesperadas que han dejado a los científicos rascándose la cabeza. El renombrado físico Michio Kaku comparte sus pensamientos sobre lo que Chandrayaan-3 descubrió y por qué sus hallazgos podrían transformar por completo nuestra comprensión de la Luna. ¿Qué aprendimos y qué misterios siguen sin respuesta? Vamos a profundizar en ello. La misión que captó la atención de todos. Si hay una misión que muestra lo lejos que ha llegado el programa espacial de la India, es Chandrayaan-3. Lanzada el 14 de julio de 2023 por la Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO. Esta misión colocó a la India en un grupo exclusivo de naciones que han logrado aterrizar naves espaciales en la Luna. De hecho, la India se convirtió en el cuarto país en lograrlo, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China, y se llevó el título de ser el primero en aterrizar cerca del polo sur lunar. Esa es una zona llena de misterios y posibles tesoros, principalmente porque podría albergar depósitos de hielo de agua en cráteres que rara vez reciben luz solar. Esta región de la Luna ha despertado un gran interés entre los científicos. Lugares que reciben poca o ninguna luz solar pueden alcanzar temperaturas extremadamente frías. De hecho, algunos de los puntos más fríos de nuestro sistema solar. Durante muchos años, los investigadores han sugerido que podría existir hielo de agua en estos cráteres permanentemente sombreados, protegidos de la radiación solar. El agua es crucial para futuras misiones tripuladas, ya que no solo sirve para el consumo humano, sino que también se puede utilizar para generar oxígeno respirable o incluso combustible para cohetes mediante electrólisis. Si realmente hay grandes cantidades de hielo de agua enterradas allí, los astronautas podrían, en el futuro, aprovechar los recursos locales en lugar de transportarlos desde la Tierra. La llegada de Chandrayaan-3 a la superficie lunar fue recibida con entusiasmo en todo el mundo. Todos estaban ansiosos por ver si el pequeño dúo de aterrizador y rover podría confirmar la presencia directa de hielo de agua. Después de todo, la misión lunar anterior de la India, Chandrayaan-1, lanzada en 2008, ya había proporcionado fuertes indicios de que podrían existir moléculas de agua en el suelo lunar y que éstas podrían ser más abundantes cerca de los polos. Otra misión, Chandrayaan-2, intentó aterrizar cerca del Polo Sur en 2019, pero sufrió un fallo en sus momentos finales y perdió contacto. Esta vez, sin embargo, ISRO aprendió de aquella experiencia y se aseguró de que Chandrayaan-3 estuviera preparado para los desafíos de un aterrizaje suave en el terreno lunar accidentado. La misión se dividió en tres partes principales: un módulo orbital, un aterrizador llamado Vikram y un rover de 6 ruedas llamado Pragyan. El aterrizador y el rover estaban diseñados para operar durante aproximadamente un día lunar, alrededor de 14 días terrestres, ya que cuando cae la noche lunar, las temperaturas pueden descender hasta menos 120 grados Celsius. Sobrevivir a esas condiciones está fuera de las especificaciones de la mayoría de las naves espaciales, especialmente aquellas construidas con un presupuesto ajustado de aproximadamente $75 millones. Aún así, el plan era claro: aterrizar en la Luna, realizar la mayor cantidad de experimentos posible en 2 semanas, y con suerte obtener datos innovadores sobre la composición de la Luna, en particular si realmente hay hielo de agua en la superficie o justo debajo de ella. Cuando llegó el 23 de agosto de 2023 y todos vieron a Vikram descender suavemente cerca del Polo Sur, se sintió como un momento histórico en el avance científico de la India. La misión fue tan rentable que sorprendió a quienes están acostumbrados a proyectos de miles de millones de dólares. A pesar del bajo costo,
Chandrayaan-3 utilizó instrumentos modernos para medir la composición química de la superficie lunar, analizar los cambios de temperatura debajo del regolito e incluso realizar un pequeño salto, despegando y moviéndose brevemente por el terreno al final de su vida útil. En cada paso del camino, transmitió valiosos datos a la Tierra, proporcionando nuevas perspectivas sobre nuestro vecino más cercano en el espacio. Pero a pesar de sus logros, Chandrayaan-3 dejó una gran incógnita. Los científicos esperaban encontrar al menos algún indicio directo de hielo de agua o, como mínimo, hidrógeno que indicara su presencia. Sin embargo, el rover no encontró ninguno en su área inmediata, sorprendiendo a aquellos que asumían que la región del Polo Sur estaría repleta de depósitos de hielo. Eso es lo que hace que esta misión sea tan fascinante. Claro, fue un éxito en muchos aspectos. Y, sin embargo, también nos dejó con un mayor sentido de misterio sobre la naturaleza y ubicación exacta del agua en la Luna. ¿Por qué importa el polo sur de la Luna? Antes de profundizar en los hallazgos específicos de Chandrayaan-3, demos un paso atrás y hablemos sobre por qué el polo sur de la Luna se ha convertido en un punto de exploración tan importante, o, más precisamente, un punto frío. Se ha teorizado la existencia de hielo de agua en la Luna durante décadas. La gente comenzó a sospechar su presencia cuando se dieron cuenta de que algunos cráteres lunares cercanos a los polos nunca reciben luz solar directa. Debido a que el eje de la Luna tiene solo una ligera inclinación en comparación con el de la Tierra, estos cráteres polares permanecen en sombra permanente. Cualquier molécula de agua que haya llegado a estas áreas habría permanecido congelada durante eones, protegida del calor del Sol y del vacío del espacio. Los científicos comenzaron a tomarse en serio esta idea en la década de 1960, durante la época de las misiones Apolo. Sin embargo, los datos recopilados en ese momento eran limitados. En 1971, los astronautas del Apolo 14 detectaron pequeñas trazas de vapor de agua, pero no hielo. La verdadera pistola humeante, en términos de pruebas de la presencia de hielo de agua, llegó solo después de que varias naves espaciales realizaron análisis orbitales de la superficie lunar. Chandrayaan-1 fue clave en este aspecto. Lanzado por ISRO en 2008, llevaba un instrumento construido por la NASA llamado Moon Mineralogy Mapper, M3. Este detector identificó lo que parecían ser señales de hidratación en el suelo lunar, particularmente alrededor de las regiones polares. Luego, en 2009, los científicos anunciaron que los datos de Chandrayaan-1 sugerían la existencia de hielo de agua en docenas de cráteres cercanos a los polos lunares. Esas señales eran lo suficientemente fuertes como para que muchos investigadores se convencieran de que el hielo estaba allí en cantidades significativas. Con el tiempo, instrumentos mejorados y misiones adicionales de diversas agencias espaciales siguieron apuntando a la misma posibilidad. Algunas estimaciones situaban la cantidad total de hielo de agua, si es que realmente está allí, en cientos de millones de toneladas métricas dispersas entre los cráteres. Eso es un gran problema si se está considerando la posibilidad de establecer una base lunar. El agua es esencial por muchas razones. Los humanos necesitan beber agua para sobrevivir, las plantas la necesitan para crecer y también es posible descomponerla en hidrógeno y oxígeno, útiles tanto para la producción de combustible para cohetes como para la respiración en un hábitat sellado. Transportar agua desde la Tierra hasta la Luna es costoso e impráctico a gran escala, por lo que contar con este recurso en la superficie lunar equivaldría a desbloquear la puerta hacia una exploración sostenible. Dado estos motivos, el aterrizaje en el polo sur de la Luna no solo se trató de conseguir el prestigio de ser los primeros en llegar allí, sino de investigar los recursos en los que podríamos confiar para futuras misiones. Chandrayaan-3 representó un gran avance en el análisis directo y en terreno. Mientras que los orbitadores pueden señalar áreas de interés, solo los módulos de aterrizaje y los rovers pueden raspar la superficie, literalmente,
y mostrarnos qué hay realmente allí. Históricamente, la dificultad de aterrizar en latitudes tan al sur ha sido el terreno accidentado, junto con la menor cantidad de luz solar directa para alimentar los equipos y mantener temperaturas estables en la superficie. Muchos intentos anteriores apuntaron a latitudes lunares más planas y seguras. La disposición de ISRO para afrontar este nuevo desafío mostró confianza en las mejoras realizadas desde Chandrayaan-2, y estas mejoras dieron frutos. El aterrizaje se llevó a cabo sin problemas, dejando a Vikram en buenas condiciones. Solo ese logro ya fue un gran momento para la India y para la exploración global de las regiones menos conocidas de la Luna, creando una misión lunar de bajo costo. Uno de los aspectos más comentados de Chandrayaan-3 fue su presupuesto. Apenas $75 millones. En comparación, el enorme programa Artemis de la NASA tiene un presupuesto de miles de millones, sin contar el costo total del desarrollo hasta el lanzamiento. De hecho, el precio de Chandrayaan-3 es menor que el de algunas películas de ciencia ficción con grandes presupuestos. Aún así, India logró enviar un rover y un módulo de aterrizaje a la Luna y operarlos mientras duró la luz del día lunar. Es natural preguntarse cómo ISRO logró optimizar tanto sus recursos. Gran parte de la respuesta radica en el enfoque de ingeniería de ISRO. La agencia ha desarrollado una gran experiencia en diseñar cargas útiles más pequeñas y simples, que siguen produciendo resultados sólidos. Evitan el sobrediseño y la inclusión excesiva de hardware. La masa de Chandrayaan-3 se mantuvo relativamente baja, ya que solo se incluyeron los instrumentos necesarios y se definió con precisión cómo funcionarían. Cada parte de la nave, el orbitador, el módulo de aterrizaje y el rover, tenía una función específica y una redundancia mínima. No fue una misión de gran envergadura con 20 objetivos científicos diferentes, sino una misión muy enfocada en explorar el Polo Sur, buscar hielo de agua y recolectar datos clave sobre la composición y propiedades térmicas de la Luna. El programa espacial de la India también se beneficia de una producción local eficiente y de una fuerza laboral rentable. Cohetes como el vehículo de lanzamiento Mark III, LVM-3, o el vehículo de lanzamiento de satélites polares, PSLV, han demostrado ser confiables para transportar satélites y otras cargas útiles al espacio. Con el tiempo, el programa ha mejorado en reutilizar diseños y piezas estándar, evitando la necesidad de crear nuevos modelos desde cero con cada misión. Chandrayaan-3, en ese sentido, fue una evolución directa de Chandrayaan-2. El conocimiento adquirido en el primer intento se incorporó al diseño del nuevo módulo de aterrizaje y del rover, lo que redujo los costos de desarrollar diseños completamente nuevos. Otro factor clave fue la corta duración prevista de la misión en la superficie. Como no se planeó mantener el rover y el módulo de aterrizaje funcionando durante la noche lunar, y mucho menos a lo largo de múltiples días lunares, los ingenieros pudieron prescindir de los complejos y costosos sistemas que la NASA suele utilizar para la supervivencia a largo plazo. La noche lunar dura 2 semanas terrestres. Construir una nave que pueda mantenerse operativa y calentada a menos 120 grados Celsius en la Luna es extremadamente costoso, ya que requiere módulos de calefacción robustos, baterías más grandes o unidades radiactivas avanzadas. ISRO decidió hacer ciencia mientras brillara el sol y no complicarse con la fase nocturna. Eso también ayudó a mantener los costos bajos. Es importante señalar que depender solo de un día lunar para toda la operación significaba que el equipo en la Tierra tenía que trabajar rápidamente. A veces tenían que controlar el rover casi en tiempo real, con solo un leve retraso debido al tiempo de viaje de la señal entre la Tierra y la Luna, aproximadamente 1.3 segundos en cada dirección. Cada hora en la superficie era valiosa. El equipo debía identificar rutas seguras para el rover, asegurarse de que los instrumentos científicos estuvieran bien orientados y tratar de recopilar datos sobre la composición química de las rocas y el polvo. Aunque fue una carrera contrarreloj,
El éxito de Chandrayaan-3 demostró que incluso una breve estancia puede generar una gran cantidad de información científica útil. Vikram y su apuesta por un aterrizaje suave. Hablemos del módulo de aterrizaje en sí, Vikram. Nombrado en honor a Vikram Sarabhai, conocido como el padre del programa espacial indio, este módulo fue el núcleo de la misión. Su principal tarea era lograr un aterrizaje suave en la Luna, desplegar el rover en la superficie y realizar experimentos antes de la noche lunar. Comparado con otros módulos de aterrizaje, Vikram tenía una estructura relativamente simple. Una plataforma resistente con patas de aterrizaje, tanques de combustible, propulsores y áreas de almacenamiento para los instrumentos científicos. Guiar a Vikram hasta un sitio de aterrizaje seguro no fue tarea fácil. La zona del Polo Sur tiene un terreno lleno de cráteres, algunos grandes, otros pequeños, algunos ocultos por la iluminación deficiente. La misión requirió una serie de encendidos de motores en la órbita lunar para reducir gradualmente la altitud del módulo de aterrizaje y disminuir su velocidad hasta alcanzar la correcta. Una versión más compleja de este enfoque se intentó en Chandrayaan-2 en 2019, pero ese módulo falló en la fase final del descenso y se estrelló. Esta vez, ISRO refinó sus algoritmos e instrumentos para que Vikram pudiera manejar condiciones inesperadas sin perder estabilidad. Cuando Vikram tocó el suelo, aterrizó con tanta suavidad que ninguno de sus instrumentos científicos sufrió daños. Una vez en la superficie, el módulo desplegó una rampa para que el rover Pragyan pudiera rodar sobre el regolito lunar. Vikram llevaba a bordo el instrumento CHAES-TE, experimento termofísico de la superficie lunar de Chandra, y otras cargas útiles para medir cambios de temperatura y realizar observaciones adicionales. En un momento, Vikram incluso detectó un leve sismo lunar, lo que indica que el interior de la Luna no está completamente inactivo. Uno de los momentos más impresionantes ocurrió hacia el final de la operación diurna de Vikram, la prueba de un pequeño salto. El módulo encendió sus propulsores, se elevó aproximadamente 40 centímetros del suelo y se desplazó entre 30 y 40 centímetros de su posición original. Esto podría parecer trivial, pero en realidad fue una gran demostración. Si en el futuro una misión necesita recolectar muestras o albergar astronautas, podría requerirse un vehículo que sea capaz de despegar nuevamente. Realizar incluso un pequeño salto es como un primer paso hacia un logro mayor. Despegar desde la Luna hacia una nave en órbita. ISRO asumió el riesgo de probar esta maniobra al final de la misión, pero valió la pena, ya que capturó un pequeño dato de ingeniería que podría ayudar a diseñar futuras naves de aterrizaje. Mientras tanto, el módulo de aterrizaje también registró mediciones de temperatura a diferentes profundidades. CHAES-TE, la sonda de temperatura, detectó inicialmente una temperatura sorprendentemente alta cerca de la superficie lunar, cerca de 60 grados Celsius, y luego midió temperaturas significativamente más bajas, apenas unos centímetros más abajo. Un gradiente térmico tan pronunciado indica que la capa superior de polvo y roca no conduce bien el calor, algo que los científicos sospechaban, pero que nunca se había verificado con tanta precisión cerca de los polos lunares. Comprender cómo se transfiere, o no, el calor en la capa superior también tiene implicaciones para el comportamiento del hielo de agua que pueda existir bajo la superficie. Pragyan sale a explorar. La estrella del espectáculo para muchos fue Pragyan, el rover de 6 ruedas que salió del vientre de Vikram y descendió a la Luna tras el aterrizaje. Con un peso de aproximadamente 27 kilogramos, Pragyan estaba equipado con 2 instrumentos principales: un espectrómetro de rayos X de partículas alfa, APXS, y un instrumento de espectroscopia de ruptura inducida por láser, LIBS. Aunque estos nombres pueden sonar sofisticados, la idea central es bastante sencilla. El APXC puede disparar partículas alfa contra rocas o suelo
y luego medir cómo se dispersan o reflejan, revelando qué elementos están presentes. El LIBS usa un láser para impactar un objetivo y convertir una pequeña cantidad de material en plasma. Al examinar la luz emitida por ese plasma, los científicos pueden determinar su composición química. Con estas herramientas, muchos esperaban que Pragyan pudiera dar una respuesta definitiva sobre si había hielo cerca de la superficie. Las moléculas de agua contienen hidrógeno, por lo que, en principio, este elemento debería ser detectable. Sin embargo, a medida que Pragyan analizaba diferentes puntos del suelo lunar, encontró elementos como aluminio, calcio, hierro, cromo, titanio, oxígeno y, especialmente, azufre. Este último resultó particularmente intrigante, ya que nunca antes se había realizado una medición in situ de azufre en el polo sur lunar. Su presencia sugiere fuertemente que la Luna experimentó procesos volcánicos en su pasado distante, dejando depósitos ricos en azufre. Sin embargo, a pesar de la variedad de elementos detectados por Pragyan, hubo una notable ausencia: el hidrógeno. La falta de hidrógeno implica que no había hielo de agua en la capa superior o que existía a una profundidad mayor de lo que estos instrumentos podían analizar. Los equipos científicos de Pragyan solo exploran los primeros milímetros o centímetros del suelo, por lo que si el hielo de agua estuviera oculto a mayor profundidad, el rover no podría detectarlo. Esto desató una ola de especulaciones. ¿Los científicos están buscando en el lugar equivocado? ¿Los principales depósitos se encuentran realmente dentro de cráteres oscuros que nunca reciben luz solar, mientras que el rover aterrizó y se movió en una zona que recibe algo de luz? ¿O podría existir agua solo en estados efímeros, migrando por la superficie antes de sublimarse? Los desplazamientos de Pragyan fueron cortos y lentos. Su velocidad máxima era de aproximadamente 1 centímetro por segundo, 0,36 kilómetros por hora, con operadores en la Tierra guiándolo mediante cámaras en tiempo real, considerando un retraso de señal de ida y vuelta de aproximadamente 2,5 segundos. Aunque esto es muy diferente de conducir un automóvil en una autopista, seguía siendo un proceso tenso, ya que incluso un pequeño cráter o una roca podría volcar el rover o dañar sus ruedas si el equipo no lograba detenerlo a tiempo. De hecho, durante la misión, el equipo en la Tierra tuvo que ordenar rápidamente a Pragyan que se detuviera para evitar un cráter de 4 metros. Otro cráter más adelante en su camino obligó a hacer un desvío. Sin embargo, ninguna de estas características contenía parches evidentes de hielo que el rover pudiera detectar. En aproximadamente 2 semanas, la ventana operativa de Pragyan llegó a su fin. A medida que el sol descendía, la temperatura comenzó a bajar. Los científicos intentaron estacionarlo en un lugar seguro, con la esperanza de que hubiera una pequeña posibilidad de que despertara cuando la luz solar regresara. Desafortunadamente, eso nunca ocurrió. Pragyan quedó en silencio, dejando tras de sí datos invaluables sobre los elementos del suelo, pero sin ninguna señal directa del hielo de agua que se esperaba encontrar. Aunque no encontrar algo también es una forma de descubrimiento, ya que indica que probablemente no está en la superficie. Muchos se quedaron rascándose la cabeza, preguntándose dónde podría estar escondido ese hielo. Una carrera contra el tiempo y el frío extremo de la noche lunar. Una de las principales limitaciones de la misión Chandrayaan-3 fue el tiempo. Un día lunar dura aproximadamente 14 días terrestres, y el módulo de aterrizaje y el rover fueron diseñados para operar solo durante ese periodo. En la Tierra, no nos preocupamos demasiado por la llegada de la noche, ya que contamos con infraestructura, hogares con calefacción, electricidad y luces urbanas. En la Luna, la situación es mucho más extrema. Las noches no solo son oscuras, sino brutalmente frías. Sin una atmósfera densa que actúe como aislante, el calor se irradia rápidamente al espacio, haciendo que las temperaturas del suelo caigan hasta cerca de menos 120 grados Celsius, o incluso más bajas en algunas regiones polares.
Los ingenieros de ISRO optaron por no incorporar calentadores avanzados ni sistemas complejos de control térmico en Chandrayaan-3. Esto ayudó a mantener los costos bajos y simplificar el diseño de la misión. Su estrategia fue recolectar la mayor cantidad de datos posible antes de la puesta del sol. Este enfoque apresurado tenía sentido dada la dureza del entorno. El rover, construido con materiales relativamente ligeros, solo tenía una pequeña batería para operar sus instrumentos y comunicarse con la Tierra a través de Vikram. Una vez que el sol desapareciera en el horizonte local, no habría energía solar para recargarlo. Cuando se acercaban los últimos días de luz, el equipo de la misión tuvo que seleccionar cuidadosamente sus últimas tareas científicas. Intentaron recolectar una variedad de muestras de suelo para los espectrómetros, buscar posibles cambios en la composición química en pequeñas distancias y registrar cualquier dato de temperatura de los agujeros o pequeñas trincheras cerca de Vikram. Una vez que completaron todas las tareas posibles, apagaron los instrumentos, cruzando los dedos para que el hardware pudiera sobrevivir al frío y reactivarse con el regreso del sol. A mediados de septiembre, ISRO anunció oficialmente que los intentos de comunicarse con el módulo de aterrizaje y el rover habían fallado. Aunque habían mantenido una pequeña esperanza de un milagro, el hardware permaneció en silencio. Aún así, esto era lo esperado. La verdadera medida del éxito estaba en los datos recopilados mientras hubo luz solar. Según esos estándares, Chandrayaan-3 logró casi todo lo que se había propuesto. Sin embargo, este corto periodo de operación indica que se necesitan más misiones capaces de mantenerse activas por más tiempo. Tener solo 2 semanas para explorar el polo sur lunar puede no ser suficiente para descubrir la verdadera historia del hielo de agua. Imagina perforar o escanear capas más profundas. Este tipo de investigación requiere hardware que pueda sobrevivir más tiempo o, al menos, un rover que pueda reactivarse después de la noche. El rover Viper de la NASA, planeado para un futuro próximo, está diseñado específicamente para conducir dentro de regiones permanentemente sombreadas, en busca de hielo bajo la superficie, llevando un taladro para explorar posibles depósitos de agua congelada. Es posible que necesitemos más rovers con capacidades similares para resolver el enigma que ha desconcertado a Chandrayaan-3 y otras misiones antes que él. El misterio de la temperatura y lo que se esconde bajo la superficie. Uno de los hallazgos más sorprendentes de Chandrayaan-3 provino del experimento de temperatura CHASS-T de Vikram. Los datos mostraron que, en la superficie, la temperatura rondaba los 60 grados Celsius bajo la luz solar directa. Sin embargo, solo unos centímetros más abajo, caía abruptamente hasta cerca de menos 10 grados Celsius, a una profundidad de apenas 8 centímetros. Ese es un descenso drástico en una distancia muy corta. Esta fuerte variación sugiere que el polvo lunar y el regolito son extremadamente malos para conducir el calor. Apenas se excava un poco, el calor de la superficie deja de transmitirse eficazmente. Para el hielo de agua, esto es tanto una buena como una mala noticia. Es mala si esperas encontrar escarcha en la superficie, porque la parte superior es tan cálida bajo el sol que cualquier hielo expuesto probablemente se sublimaría. Pero es buena si hay hielo a varios metros de profundidad, ya que el calor solar no penetraría fácilmente hasta allí para derretirlo o evaporarlo, especialmente en áreas que reciben poca o ninguna luz directa. Este patrón de temperatura ayuda a explicar por qué Chandrayaan-3 podría no haber encontrado evidencia de agua. Si el hielo está más profundo, los espectrómetros del rover simplemente no están diseñados para explorar capas tan profundas. Incluso si se perforara unos centímetros con una herramienta pequeña, podría no estar cerca de los verdaderos depósitos. La gran pregunta ahora es, ¿qué tan profundo se tendría que cavar para encontrar grandes cuerpos de hielo, si es que existen en la región donde Chandrayaan-3 aterrizó? Los científicos también deben considerar las variaciones en el terreno.
El módulo de aterrizaje tocó suelo en un lugar que recibe algo de luz solar. Eso por sí solo puede significar que no es un lugar ideal para encontrar hielo en la superficie. Tal vez el hielo se concentre en los cráteres más oscuros que no han sido visitados. Otro factor es el tiempo. Las condiciones lunares no son estáticas. A lo largo de incontables años, micrometeoritos, viento solar, rayos cósmicos y posibles cambios geológicos pueden alterar la distribución del hielo. Algunos científicos sospechan que las moléculas de agua se formaron en el suelo superficial durante ciertas interacciones con el viento solar, mientras que otras moléculas llegaron por impactos de cometas o asteroides. Estas moléculas podrían luego migrar hacia áreas más frías, ya sea acumulándose bajo tierra o en lugares permanentemente sombreados. Puede haber escarcha en cavernas prácticamente inaccesibles, muy por debajo de la superficie lunar. ¿Dónde está el agua oculta de la Luna? Entonces, dado todo lo que Chandrayaan-3 reveló o no reveló, ¿qué podemos decir sobre el esquivo hielo de agua en la Luna? Bueno, sabemos por datos orbitales anteriores que definitivamente hay señales de agua allí. Chandrayaan-1 ayudó a reunir algunas de las mejores evidencias de eso, y el orbital de reconocimiento lunar de la NASA también ha encontrado indicios de hielo en rincones sombríos de cráteres cerca de los polos. Sin embargo, ni el módulo de aterrizaje Vikram ni el rover Pragyan detectaron directamente hielo en el área que lograron explorar, lo que significa que probablemente ocurra una de dos cosas. O simplemente no aterrizaron en un lugar donde el hielo estuviera cerca de la superficie, o el hielo está más profundo de lo que los instrumentos del rover pueden medir. En algunos aspectos, el no encontrar agua en la superficie sigue siendo un descubrimiento. Nos dice que la distribución del hielo de agua en la Luna podría ser mucho más desigual de lo que se pensaba anteriormente, o que podría estar escondido detrás de capas de polvo. También subraya que las regiones polares no son uniformes. El Polo Sur consiste en varias crestas, cráteres y pendientes, cada una con diferentes condiciones para la luz solar, temperatura y la capacidad de atrapar sustancias volátiles como el agua. Los datos de Chandrayaan-3 sobre la química local y los gradientes térmicos ayudan a crear un mapa más detallado de lo difícil que es localizar estos depósitos de hielo. Esto también tiene grandes implicaciones para cualquiera que quiera construir bases permanentes en la Luna. Si el hielo está disperso y enterrado, no podremos simplemente recogerlo del suelo. Necesitaremos métodos especializados de excavación o perforación. Puede que tengamos que pensar en establecer una infraestructura, como túneles que lleven a los cráteres permanentemente oscuros que algunos orbitadores han identificado como buenos candidatos para el hielo escondido. Esos proyectos involucrarían robots avanzados o incluso expediciones tripuladas específicamente entrenadas y equipadas para trabajar en la oscuridad casi total con temperaturas extremadamente frías. La corta pero significativa vida útil de Chandrayaan-3 demostró que podemos aterrizar de manera segura cerca de los polos lunares, operar rovers en el entorno local y recopilar datos básicos de composición de manera rentable. Sin embargo, para resolver el enigma de dónde se oculta el agua, se necesitan más exploraciones paso a paso. Las próximas misiones Artemis de la NASA, junto con otros módulos de aterrizaje y rovers planeados, podrían arrojar más luz sobre si y cómo se puede excavar el agua. La presencia de azufre y otros elementos encontrados por Pragyan también sugiere que aprenderemos mucho más sobre cómo se formó y evolucionó la Luna a lo largo de los eones, tal vez dándonos pistas sobre cómo y cuándo llegó el agua. En el análisis final, Chandrayaan-3 se presenta como una misión bien ejecutada que superó la tragedia del choque de Chandrayaan-2 y colocó el nombre de India en los registros por aterrizar cerca del polo sur de la Luna. También nos dejó con un rompecabezas que sigue siendo más intrigante. La Luna nos ha estado tentando durante décadas con la promesa de agua oculta. Podemos ver indicios en los datos orbitales,
pero las misiones a nivel del suelo, al menos hasta ahora, no han encontrado hielo de manera obvia. Si y cuando encontremos esos campos de hielo, podría cambiar la exploración lunar para siempre. Por ahora seguimos cavando, tanto literal como figurativamente. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.